queridos educandos. Hoy estamos a 15 de septiembre del 2016, es la clase número 2 de matemáticas, que hoy vamos a identificar el concepto de función y sus propiedades teniendo en cuenta su gráfica. Muy bien, vamos a partir de una definición. Vamos a interpretar y vamos a tratar pues de interpretar pues esta definición. Vamos a definir una función como una relación entre dos conjuntos o cantidades. Podemos asumir que tenemos dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. Lógicamente el conjunto A tiene todos sus elementos, correspondientemente el conjunto B también tiene todos sus elementos. Una función es una relación tal que para cada elemento del conjunto A existe una correspondencia, una única correspondencia en el conjunto B. Que para cada elemento de A hay un elemento de B. Para cada elemento de A corresponde un único elemento de B. Entonces vamos a relacionarlo a nuestra cotidianidad. Nosotros tenemos el concepto claro de lo que es temperatura. Algunos lo representa o lo relaciona con calor. Muy bien. Lo que sí sabemos es que esa temperatura varía dependiendo de la hora del día. Vamos a comenzar, por ejemplo, vamos a representar un día frío acá en Medellín. En el plano cartesiano vamos en el eje X a representar la hora. Vamos a escribir un día aproximado, no tiene que ser exacto. Y vamos a representar qué pasa con la temperatura desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Listo? Entonces, en el eje Y, como ya lo había dicho, vamos a representar la temperatura. En el eje X, la hora. Entonces podemos comenzar. Por ejemplo, en un día muy frío, a las 6 de la mañana, podemos encontrar una temperatura de 5 grados. Y a medida que va avanzando la hora del día, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué han experimentado ustedes? Sube, ¿cierto? Podemos establecer que a las 8 de la mañana ya son 10 grados, que a las 10 de la mañana 15 grados, que a las 12 del día, que es donde empieza a calentar más aún, 25 grados, que la máxima temperatura se alcanzó ¿a qué horas? A las 2 de la tarde. ¿Cuánta es la temperatura? 30 grados. ¿Qué pasa después de ahí? Comienza a disminuir. Por ejemplo, a las 4 empieza ya la fresca, 25. A las 6 sigue ya 15 grados. A las 8, 10 grados. Y a las 10 de la noche otra vez 5 grados. Se mantiene en ese estándar la temperatura hasta las 6 de la mañana que empiece otra vez a aumentar. Entonces, miren, acá ¿qué es lo que hemos representado? Hemos representado la función de la temperatura con respecto a la hora del día. Eso es lo que es una función. Es una relación entre dos cantidades. En este caso, ¿cuáles son las cantidades? La hora del día y la temperatura. Ahora, en una función, ¿cuáles son las características de la función? Al eje X lo vamos a llamar variable independiente, también conocida como abscisa. Al eje Y lo vamos a llamar variable dependiente, también conocida como ordenada. Observen la clase en la gráfica anterior, que la temperatura depende de la hora. Quiere decir que la variable independiente, ¿quién es? La hora. Y la temperatura es la variable dependiente. Muy bien, retomemos nuevamente. Variable independiente, abscisa. Variable dependiente, ordenada. Las funciones, sus características también dependen de su gráfica. Por ejemplo, este es un tipo de función lineal. Este es un tipo de función cuadrática. Cada una se representa por su gráfica. Ahora, para terminar, un ejemplo. Por ejemplo, vamos a la tienda y compramos un chococono, nos vale 500 pesos. 2 chococonos, entonces, ¿cuánto valdrán? 1000, 3500, 4, 2000. Si yo llevo eso al plano cartesiano, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? Recuerden, mire, el precio depende del número de ¿qué? De chococonos. Quiere decir que la variable independiente va a ser el número de chococonos y la variable dependiente va a ser ¿qué? El precio. Si usted lo grafica, va a obtener un tipo de gráfica de esta forma. Este tipo de gráficas se conocen como funciones lineales. Me hice entender, mis queridos educandos, lo que es una función.